Roberto Bizán es economista de la Universidad de Buenos Aires, estuvo presente en el Congreso de APRESID, en el Quo Vadis, hablando de muchas cosas, pero de bioeconomía. Y para ir por el principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bioeconomía? Bueno, hay dos modelos de transformación industrial. Uno es transformar energía acumulada vía carbono de 40 millones de años y a partir de ahí hacer el cracking del petróleo, sacar combustible, hacer la petroquímica, más toda la batería de manufacturación de metales inertes, acero, aluminio, etc. Y hay otra vertiente que también convive, que dice que tiene otro punto de partida. Capture la energía solar libre vía fotosíntesis, conviértala en biomasa. Léase, siembre maíz en María Teresa o en Pergamino y ahí tiene biomasa, grano y además chala. Y después viene un segundo paso industrial que haga el cracking del maíz, y de ahí le va a salir burlanda, etanol, dióxido de carbono, y la burlanda la va a aplicar a la producción de cerdos, aves, porcinos, vacunos, bovinos, leche, etcétera, cada uno de los cuales a su vez va a tener su propia cadena. Entonces usted va a tener bovinos para leche y eso le va a dar leche y va a ser queso, y el suero es tan relevante como el queso, y además las excretas de la vaca la puede tirar, puede no hacer nada, tiene un problema, puede no tirarlas, ponerla en un biodigestor, hacer biogás y alivianar la cuenta energética. O sea, un flujo donde usted toma luz en una punta, la transforma en biomasa, la vuelve a transformar todas las veces que pueda sin que se le escape nada, y eso recircula en la naturaleza en escala humana. Y eso es generar valor agregado, hacer producción sustentable, es el camino, ¿verdad? Bueno, es una de las vías que tiene la Argentina para repensar un tema más de fondo, ya escapándonos del primer escalón, que es el sector productor agropecuario, y avanzando sobre la bioindustria, que es una pregunta que la Argentina se va a tener que contestar de alguna manera en los próximos decenios. Es decir, la Argentina hoy tiene una estructura productiva, sectores, automotriz, metalmecánica, petroquímica, agroalimento, etcétera, etcétera, que le da un nivel de empleo que es incompatible con lo que la sociedad desea. Entonces tiene que repensar su matriz de producción. Y una vía muy, pero muy interesante es la bioeconomía, que es pensar en una estrategia donde usted va sustituyendo exportación de granos por adición de valor agregado y exportación de valor agregado más alto. Eso independientemente que los granos son de alto valor agregado. Y eso, si usted lo pone recorriendo la ruta del interior, es lo que va a encontrar en Rafaela, lo que va a encontrar en Villa María, en Río Cuarto, en Pergamino, en Salto, en Rojas, y en lugares de lo menos pensado últimamente, Entre Ríos, La Lajita, Salta, donde usted tiene a alguien que hace agricultura, lo transforma en origen, lo convierte en parte en biocombustible, parte en alimento balanceado para animales, y después arranca la cadena bovina, porcina o aviar. De manera tal que me parece que la bioeconomía es una especie de llave muy interesante como segundo escalón de la agricultura sustentable, una industria sustentable, y además implica arraigo local, implica mejorar el balance de pago energético, el balance de pago general, y además implica empleo. Y esa matriz productiva que se está de alguna manera desarrollando a los golpes es una alternativa complementaria a otros sectores para tener una Argentina un poco más densa productivamente. Como estamos escuchando, tenemos oportunidades, muchas bondades, pero ¿cuáles serían los obstáculos y cuáles son las claves para que justamente eso suceda? Bueno, primero hay que pensar que la estructura que usted tiene hoy de la economía argentina es el fruto de los últimos 20 a 30 años. O sea, hoy está armándose la estructura para los próximos 30. Primera cuestión, hay que ser paciente y hay que estar dispuesto a pagar costos hoy para tener una sociedad mejor en la generación siguiente. Segunda cosa, me parece que todos los precios relativos y los sistemas de promoción están mirando más para la industria del pasado que para la industria del futuro.
una oportuna revisión de esos regímenes de promoción sería más que bienvenida socialmente. Y eso es todo un arte político. Tercero, a nadie escapa que hay situaciones de crisis. La pregunta es cómo salir de las crisis, porque la manera que usted sale de las crisis preformatea cómo va a ser la economía en los próximos 20 años. Si usted sale de una crisis apoyando los mismos sectores de siempre, es probable que dentro de 5 o 7 años tenga los mismos problemas. Y además ahora hay otros aditamentos. China tiene una demanda muy interesante por productos de cierto valor agregado desde el punto de vista de Argentina. Le hace cerdo, le hace carnes enfriadas, etcétera, etcétera. En otro lugar y desde otro plano, el acuerdo con la Unión Europea vuelve otra vez a mezclar el mazo para dar las cartas. Y vamos a tener que revisar los aranceles, los impuestos, los regímenes tributarios. De manera tal que me parece que este es un momento óptimo para replantear el hacia dónde vamos. Y en el hacia dónde vamos, el replanteo es tanto de la parte privada como de la parte pública. Me parece que nos hace falta una hoja de ruta y algunos consensos básicos para los próximos 10 años y mucha menos brecha. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Agradecido soy yo.